régimen. El régimen está perdiendo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país, cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas, todas eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas mañana mismo a hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo, que es lo que está, esa es la estrategia de ellos, de que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan, no hay manera en que este régimen sobreviva, y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar. Es bueno recordar una vez más estas palabras de Marco Rubio. Así estamos iniciando, señores. El análisis de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas por YouTube, Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter es en minúscula y pegadito Napoleón Bravo. Instagram es Napoleón Bravo Oficial. Y también les recomiendo nuestra página que es Gente en Ambiente / lo mejor de nuestra vida. La producción general del espacio es de quien les habla, Napoleón Bravo. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Ya viene María Teresa Chacín a los Estados Unidos, a Miami y después a la ciudad de Orlando y en otras ciudades más. Vamos a ver qué nos dice un servicio noticioso perseguido por el narcorrégimen en este momento. Principal titular: enfrentamientos en el aeropuerto de Hong Kong. Por segundo día consecutivo, los vuelos de salida del aeropuerto de Hong Kong han sido cancelados y la terminal se ha visto sumida en el caos. Es el principal titular a esta hora, repito, para CNN en español. No, sí, CNN en español. Vamos ahora a NTN 24. Para NTN 24, las 4 noticias más destacadas a esta hora son: Donald Trump calificó de muy productivas las conversaciones comerciales con China. Washington anunció el aplazamiento de algunos de estos gravámenes hasta el 15 de diciembre, en particular para productos electrónicos chinos. El segundo titular: el Kremlin defiende la firmeza policial en las manifestaciones de Moscú. Tercer titular: sector ganadero en Venezuela está en parálisis técnica según Fede Naga. Cuarto titular: futbolista de Mineros de Guayana murió a manos de Lampa. Y ella robó, nosotros teníamos para comer, como dice Cristina Kirchner, robó a los pobres, robó al país, pero la gente pobre tenía para comer. Hoy en el día no tenemos que laburar día a día para poder tener. Bueno, esa señora lo dijo. Aquí estamos con Orlando Goncalves, analista internacional, para ver qué es lo que está pasando en Argentina, que está pasando en buena parte de Occidente, por ciento, que pasó en Venezuela a raíz del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que construyó el propio Carlos Andrés Pérez. Estas medidas austeras que yo estoy haciendo son necesarias, pero solamente 2 personas pueden hacerlas. Pinochet es un dictador, Pinochet y yo por mi popularidad. Pues perdió la popularidad y los primeros que lo votaron del gobierno y después del partido fueron sus propios compañeros de Acción Democrática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los pueblos no
o por qué el ser humano en general no se da cuenta que es comida para hoy, pero hambre para mañana y para sus hijos y para sus nietos, si no solucionan los problemas económicos creados, entre otros, por los populistas que te ofrecen, a cambio de un voto, te ofrecen pan. Claro, todos tenemos que comer pan, pero no por trabajo, sino un regalo mío para que me des tu voto. ¿Qué dice el análisis? Napoleón, ¿te acuerdas de Luis Alberto Machado, el ministro de la Inteligencia? Ayer abrimos con él, exactamente. Ayer abrimos hablando de que la educación es lo fundamental. Ahí está la raíz de todos los problemas que estamos teniendo. Y el caso argentino es clarísimo y el video que pusiste lo demuestra con creces. ¿Qué sucede? Macri llega al gobierno encarnando una opción de cambio después de 12 años, 4 de Néstor Kirchner, 8 de la señora Cristina, de gobierno. 12 años de gobiernos donde los precios de los servicios públicos estuvieron congelados, donde hubo grandes subsidios por parte de la nación, y esto generó una carga fiscal para el Estado enorme. Macri comienza a hacer una serie de ajustes y aquí es donde probablemente tanto Macri como el expresidente Carlos Andrés Pérez cometieron un pecado capital. Arreglar las macrofinanzas es lo lógico y eso sanea las finanzas de todo el país, pero mientras tú arreglas las macrofinanzas de un país que tardan tiempo, la gente que está abajo sufre. Entonces tienes que establecer un equilibrio entre el arreglo de las macrofinanzas y ir aliviando la carga social hasta que haya este equilibrio y entonces el país pueda funcionar. Y ojo, y que la gente y el pueblo, y cuando hablo pueblo hablo de todo el mundo, ¿no?, sepa lo que tú estás haciendo, por qué lo estás haciendo y que eso lleva tiempo, eso es muy importante. Claro, pero ahí entra en juego el tema de educación, entonces no es fácil comunicar esto, porque la gente humilde, sencilla, estos cambios le impactan de manera muy rápida y de forma negativa en el bolsillo y en el estómago. Entonces es muy fácil manipularlos políticamente y esto es lo que ha sucedido en Argentina. Okay, entonces no es fácil. Un previo, por favor. No hablemos solamente de la gente humilde que le cuesta mucho trabajo conseguir el dinero para poder mantener a sus hijos y mantenerse. Aunque no hablo de los vagabundos que lo que quieren es, sin trabajar, recibir ese dinero. Bueno, y las otras clases sociales que quieren el populismo, no digo que todas las clases sociales y que la mayoría, pero aquellos de las otras clases sociales, incluyendo los que tienen mucho dinero, que les importa un comino el resto, con tal de que con los populistas puedan hacer negocios mucho más fáciles. Bueno, lo acabas de contestar, eso es, o sea, puedo hacer negocios y oportunidad de que yo, de manera individual, surja y al demonio todos los demás. Entonces, es una condición humana también el individualismo. Y de alguna manera, entre ese individualismo y entre todos los desajustes que se están presentando, yo a veces me pregunto si es que estamos en la búsqueda desesperada de autodestruirnos y acabarnos como especie. Ahora, Macri, con sus buenas intenciones, todo lo que tú quieras, también se equivocó porque no hizo ese equilibrio. De la noche a la mañana, una persona que tenía que pagar X cantidad en electricidad, como estaba regalada a cambio de votos y a cambio de negocios y de robo, no es que los otros no roben, ¿no? Vamos a estar claros. Hay muchos ladrones en todas partes y en todos los sistemas y en todos los países. Pero, ¿cómo se llama? De repente pasaron de 50, suponte tú, a 300, ¿no? Entonces, por electricidad o por, qué sé yo, o por cualquier otra cosa. Tú no puedes hacer eso de un extremo a otro de la noche a la mañana, porque desequilibras el presupuesto hasta de la clase media. Vamos a estar claros. Claro. Pero a Macri se le presentó lo que se llama una tormenta, o lo llaman los expertos en esa materia, una tormenta perfecta, porque él comenzó a hacer ajustes graduales, pero paralelamente a que comenzó a hacer ajustes graduales hubo
cierto grupo de banqueros que había tenido mucho éxito en sus negocios durante 12 años, que entonces comenzaron a retirar dinero del país y a sacarlo y transformarlo en moneda dura, en dólares, y esto desestabilizó el peso. Al desestabilizar el peso, entonces comenzó a subir la inflación. Sube la inflación, y entonces te alcanza menos el dinero, pero ya habías hecho una serie de ajustes y los tenías programados, y eso descalabró todo, absolutamente todo. Macri trató de arreglarlo y de alguna manera lo estaba haciendo, y de hecho la inflación comenzaba a ceder hasta el día de la elección. Hoy, entre ayer y hoy, por supuesto, el peso se ha devaluado enormemente, las acciones han caído, los desajustes han sido enormes. Y fíjate, hago un paréntesis, fíjate, Macri desesperadamente acusa a Cristina y a toda esta gente de que tengan responsabilidad con lo que están haciendo en política. O sea, de alguna manera Macri ya les está diciendo: ustedes son los que van a gobernar. Y muy cómodamente la gente de Cristina le dice: un momentito, el que es presidente es usted, el que tiene que gobernar es usted, nosotros somos oposición. O sea, se lavan las manos. Este desbarajuste que hubo en los mercados y que va a impactar en el bolsillo de todos los argentinos, evidentemente es producto de que esta gente de los Fernández no generan en los mercados la confianza necesaria, pero están generando el respaldo popular. Entonces ahí está el conflicto. Pero en Argentina se dice que quien supuestamente por ahora va a ser el próximo presidente y ella la vicepresidenta, que sí tiene carácter, que es un hombre que está al día, que es muy parecido en las cosas que piensa también la gente de Macri, y que la Cristina Fernández está allí a pesar de que tiene muchísimo rechazo en Argentina por ladrona, por prepotente, por todo lo que la acusan, ¿ok? Porque hasta la acusaron de ser una asesina, de haber matado al marido. Hasta eso se dijo en Argentina. Y el fiscal. ¿Ok? Bueno, y el fiscal aquel famoso. Cuando la iba a acusar, horas antes lo matan. Aparece muerto, señores. Bueno, ok. Pero yo quiero que tú escuches. Y dicen que la Cristina lo que está evitando es ir presa. Vamos a estar claros. Y por eso pide la vicepresidencia, aunque podría seguir estando en el Congreso y no ir presa. Yo quiero que escuches esta conversación de un periodista de la radio argentina a una oyente. Esto es lo que los vagabundos populistas, que no les importa un comino el pueblo, aunque hablen de pueblo, ¿no?, logran y convencen a la gente. Eso no quiere decir que esta señora que está hablando no tenga toda la responsabilidad, vamos a estar claros. Pero escucha esto, porque es que da asco este tipo de gente. Escucha. Hola, sí, Silvia Ponte. Sí, referente del movimiento Evita de la Matanza. ¿Qué están buscando, Silvia? Estamos buscando aumentos de los salarios, aumentos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones, porque todo lo que dijo el presidente ayer es mentira. Pero yo, perdón, tengo una pregunta. ¿Cuánto cobras vos de aporte, de asignación? 500, ¿la asignación? Sí. No, yo no cobro asignación. ¿Qué cobras? ¿Un plan? Yo cobro solamente un plan de 550 pesos, de 5.500 pesos por mes. Escúchame, espera, tengo una pregunta. ¿Y trabajás? Sí, trabajo todos los días en mi casa. No, pero en tu casa no. Pará, vos contestame lo que yo te pregunto, porque no, cassette no. ¿Vos trabajás o no trabajás? Sí, trabajo. ¿En dónde? Vendiendo tortillas, vendiendo azafronas, hacemos pisetas y se vende todo lo que se puede. Bueno, y entonces si vos trabajás haciendo pisetas, patafrolas y todo, ¿por qué colgás el plan? Sí, porque no me alcanza. Pero a mí tampoco me alcanza, y no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12.000 mangos por mes. Y mira vos, y labura 8 horas por día. Y mi marido trabaja, se va a las 6 de la mañana y viene a las 8 de la noche. ¿Y cuánto gana? Y gana 22.000 pesos. Bueno, tu marido gana 22.000. Vos ganás 5.000. Hacé las pizzas. Pará. Nadie te mandó. Vos ganás 5.000. Escuchame un poco. Vos ganás 5.000 de los planes. 22.000 gana tu marido. Más las pisetas ganás más que yo. Y estás pidiendo guita. ¿No te da vergüenza? Sí, pero a vos te parece que... Pero no te da vergüenza. Pero no te da vergüenza. Yo me tengo que... Pero no te da
sinvergüenza, cara dura, con un sueldo de 30 lucas, sinvergüenza, cara dura, vos sos una porquería vividora, gusano, máquina del aire. Y es una vividora, le está robando un dinero, le importa un comino los que realmente no pueden trabajar o ganan muchísimo menos, como por ejemplo el periodista, les importa un comino con tal de ella vivir mejor. Entonces, y es como quien roba, yo siempre he dicho, el que le roba a un empresario privado es un ladrón, pero el que le roba al Estado, no es que le está robando a un empresario, le está robando a todo el país. Es un ladrón múltiple, mayor, es peor. Pero la imagen que hay es, bueno, si está ahí es que es de todos, y yo me lo llevo y punto. Mira, realmente yo tengo tiempo con mi tesis de que estamos en una era de cambios, en un cambio de era. Y déjame contarte una experiencia que tuve este fin de semana en la Colombia profunda, donde estoy asesorando una de varias campañas. Una de las cosas que hicimos es que el personaje con el que estoy trabajando ya fue alcalde de esa ciudad, una ciudad muy pequeñita. Entonces, lo que hicimos fue rescatar la base de datos de todas las personas que se beneficiaron a través de algunos programas sociales. Te pongo el ejemplo, programas de entrega de viviendas, absolutamente subsidiadas por el Estado, programas de asistencia para mejoramiento de los baños, etcétera, etcétera. Entonces, mi tesis es, bueno, trabajemos sobre esta gente que ya fue beneficiada por ti y esta gente debería tener un mínimo de agradecimiento. Déjame decirte lo que nos encontramos cuando fuimos a visitar a estas personas. Nos dijeron, a ver, usted ya me dio, entonces usted no me va a volver a dar, por eso es que yo apoyo a otro. Santo Cristo, o sea, ni siquiera por un nivel de agradecimiento. Su objetivo es muy claro, usted ya me dio, entonces yo no voy con usted porque usted no me va a dar, me voy con el otro que entonces no me ha dado y me va a dar. Sí, porque se acostumbraron exactamente a vivir de las migajas, de las sobras, ¿no? Y no trabajar, porque el problema es que no trabajan. Claro, eso es el dramático. Trabajar, pero se lo enseñaron, así se lo enseñaron. Claro, y de nueva vuelta, Luis Alberto Machado tenía toda la razón, el tema es educación. Y entonces, mientras no salgamos de ese atolladero, es gravísimo. Con otro agravante. Perdona que te interrumpa, pero no solamente el tema es educación, vamos a estar claros, en las escuelas y en las casas. Es una educación a nivel de arriba, de la dirigencia. La dirigencia no le puede seguir diciendo a la gente, ¿no? Yo te doy las cosas, pobrecito tú que no tienes, que yo te lo voy a dar a cambio de que me des un voto. Claro, pero puede seguir esto, tiene que decirle, hay que trabajar, tiene que abrir puestos de trabajo, tiene que invertir en puestos de trabajo, de abrir fábricas, de abrir empresas de todo tipo, que no las maneje el vagabundo del partido, ¿no? Y que no las maneje los vagabundos que lo hacen por interés, no, empresas que realmente funcionen porque están hechas por gente que le duele la empresa, porque a un dirigente político no le puede doler las empresas, porque no son suyas. Claro, pero de nueva vuelta, el problema sigue siendo la educación a todo nivel, con otro agravante. Hoy en las escuelas se sigue enseñando lo mismo que tú y yo estudiamos hace 50 años atrás o más. No, no puede ser. Que son nuestras primeras necesidades, ya no se enseña. No, pero por Dios, pero tú sabes que yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hoy la educación tiene que evolucionar para trabajos que se están generando y se van a generar y los muchachos de hoy no están preparados. Pero coincido contigo, la educación tiene que ser a todo nivel. Es igual que el problema económico, o sea, lo arreglas de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y la educación hay que arreglarla en los dos sentidos también, porque evidentemente el liderazgo tiene que cambiar. Pero si la población es mucho más educada, la población será mucho más exigente con los políticos y los políticos no podrán hacer las cosas, algunos que hoy las hacen, y obtener los resultados como por ejemplo lo que está sucediendo en Argentina. Pero entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Porque fíjate,
Con la llegada de la democracia en Venezuela, hubo una revolución. La verdadera revolución la hizo Acción Democrática y COPEI cuando masificó la educación. Yo vi, inclusive, en la frontera venezolana, debajo de unos árboles, a una maestra con unos estudiantes, porque hacía mucho calor dentro de la casita donde estaba la escuela, dando clases. ¿Qué pasó con esa educación, con ese pueblo? Que llegamos a lo que llegamos. No solamente es la educación. A ver, estás hablando del Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo se basó en un sueño de país que algunos líderes políticos tuvieron y dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo en cosas básicas. Y se pusieron de acuerdo en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de vivienda, fundamentalmente. Mi percepción, puedo estar equivocado, es que a finales de los 70 ese pacto de Punto Fijo había que reeditarlo y había que actualizarlo y proyectarlo hacia 20 años o 30 años adelante, y no se hizo. Y ahí estuvo el gran problema, y el pacto de Punto Fijo sencillamente se diluyó. Las necesidades del país cambiaron, la población creció, las necesidades de la población evolucionaron y los políticos comenzaron a sobrevivir para mantenerse en el poder, y a costa de sobrevivir, pues se fue degradando la democracia. Y nuestra educación, como en buena parte de Occidente, no sé cómo será el Oriente, supongo que no es así en Japón, por ejemplo, ni en China ahora, por ejemplo, que son países que tienen una tradición milenaria y así todo, están sumamente actualizados y dicen que la educación es para formar gente de hoy. Nuestra educación, que era maravillosa, extraordinaria en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, ya caducó. Porque los trabajos normales y corrientes están desapareciendo. Es que más, los medios de comunicación que tenían todo el poder, la prensa escrita, la televisión, que eran 2 o 3 canales, ¿no? Y al principio era uno solo, que era del Estado, todo eso está en, ¿cómo se llama? En huida. Están queriendo todo el poder, vamos a estar claros. Los taxis están acabando el Uber con los taxis. En fin, así está todo. Entonces, van a perder el trabajo y no van a tener el sustituto de un nuevo trabajo, porque la educación no te enseña eso. Es correcto, o sea, los avances que ha tenido el mundo en los últimos 30 años han sido superiores a los avances en los últimos 2 siglos. Entonces, la velocidad a la que estamos avanzando es enorme. Pero así como avanzamos en avances tecnológicos, en medicina, en comunicaciones, etcétera, estamos avanzando en la brecha entre ricos y pobres, estamos avanzando en la brecha de desigualdades, y con políticas populistas, con políticas irresponsables que te permiten mantenerte a ti en el poder y ejercer el poder, pero sobre la base de la pobreza y fabricar pobres. Les resulta a algunos dirigentes políticos una extraordinaria manera de mantenerse, pues eso va generando que mucho de las protestas que se ven en el mundo aumenten y aumenten, y esto va a llegar a un momento en que puede implosionar por todos lados. Bueno, pues muchísimas gracias. Sería bueno conversar en otra oportunidad sobre, bueno, qué hacer con la democracia entonces, y qué hacer con los dirigentes democráticos y con los líderes que se basan en el voto para la escogencia de los dirigentes. Y hasta ahora a la mayoría, ¿no?, le ofrecen: no trabajes, que yo te voy a dar por lo menos unos mendrugos. ¿Cómo cambiar esa idea? En base a estos 2 ejemplos que hemos puesto muy concretos, grabados en Argentina. Así es. Bueno, Así es. Gracias. Gracias, decía Orlando Goncalves, gracias. Recuerden que su Twitter es Orlando Goncal. Orlando Goncal. Vamos a Caracas ahora con Efraín Cruz. Es la historia más importante de las últimas 24 horas y su análisis. Dentro de un momento estaré conversando con Daniel Lara Faría y sobre un escrito bien interesante de Carlos Alberto Montaner, un sobreviviente de la tiranía de los Castro de Cuba, y
el paralelo que hay entre el bloqueo a Cuba y las últimas sanciones de Trump a Venezuela. Lo importante de la enorme diferencia entre una y otra. Pero antes vámonos con Efraín Cruz a Caracas. Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y por supuesto todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del canal Bravo 24, como siempre desde Caracas. Efraín Cruz, comenzando este martes con varias informaciones. En primer lugar, la Asamblea Nacional se va a tomar un receso que lo dicta la ley, pero según informó hoy el presidente encargado Juan Guaidó, van a hacer sesiones extraordinarias, incluso ya pidió hacer una el próximo martes. Todo esto pese a las amenazas que ha hecho Diosdado Cabello diciendo que va hasta cansarlos, ¿no? Que se van a cansar de él y que le van a hacer la vida imposible. Estas fueron palabras ayer de Diosdado Cabello, a lo que Juan Guaidó solamente respondió que están desesperados porque están viendo la caída de Maduro y no pueden hacer absolutamente nada. Además, tomando en cuenta que lo que se dice es que Diosdado Cabello no formó parte de las negociaciones y no ha sido llamado en cuenta. Además, también anoche Maduro movió a ministros, 6 ministros, dentro de estos, digamos, cambió 4 y nombró 2 ministerios nuevos. Entonces, bueno, él sigue haciendo jugadas y entre estas salió equipo o parte de lo que llaman la fracción de Diosdado Cabello del poder por allí. Bueno, luego veremos qué otras cosas van sucediendo y se las estaremos informando a todos ustedes. Otro punto muy importante es la lamentable muerte, el asesinato el día de ayer de un niño de 9 años en la carretera que va del Tigre a Puerto Ordaz, un jugador de los Mineros de Guayana. Salía de un partido con su padre, intentaron robarlos en la carretera y al no pararse en el carro, comenzaron a dispararle y lamentablemente el niño recibió una de las balas, lo que hizo que perdiera la vida. Todo esto en la noche, hasta esta hora no se ha entregado el cuerpo del niño y se sigue esperando que esto ocurra, evidentemente. Se hizo una investigación y según informó el 6CPC, esta mañana abatieron a uno de los asesinos de este niño. Como saben, en las carreteras venezolanas no es nada nuevo, que lamentablemente las personas son robadas y muchas han sido ya asesinadas. Esto ya tiene muchos años que las autoridades no han hecho absolutamente nada. Y hablando de autoridades, también unas denuncias que tenemos en el metro de Caracas, donde varias personas han sido interceptadas por el Guardia Nacional, en este caso, en horas de la noche, pidiendo revisar el código email del celular para ver si es robado. De esta manera le quitan los teléfonos a las personas, alegando que son teléfonos robados y no se los quieren regresar. Esto ya ha ocurrido en varios casos, sobre todo se ha aplicado luego de las 8 de la noche en estaciones que se encuentran solas y a personas que no están acompañadas. Entonces también esto aprovechamos para llamar a todas las personas que tengan mucho cuidado con esto. Lamentablemente quien debe cuidar no lo está haciendo, es la primera persona que está quitándole objetos a los distintos transeúntes y personas que utilizan el metro de Caracas. Así están las cosas por ahora desde Caracas. Como siempre, esto puede cambiar en cualquier momento y usted lo va a conocer a través de 24 horas, tu cuenta Napoleón en redes sociales y las mías en Instagram, @Babuito. Seguiremos en contacto. Daniel Lara Farías, cuéntanos, ¿cómo está la situación de Venezuela hoy? Porque uno siente que el régimen no se atreve a meter preso a Juan Guaidó, que vuelve a amenazar con la eliminación de la Asamblea Nacional, pero es pura amenaza y más nada, que lo único que tiene es meter preso a uno que otro opositor cada 2 o 3 días, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Porque yo lo veo al régimen muy débil. Yo siento que el régimen está desde hace mucho rato que se cae, pero que no hay quien lo tumbe. O sea, siento tengo esa sensación. Porque estamos hablando de la peor crisis económica de nuestra historia, de la historia de cualquier país en América Latina. Estamos hablando de una situación calamitosa, donde lo único que sostiene al régimen parece ser las armas y el miedo, obviamente. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, la revolución chavista está derrotada en todos los ámbitos. O sea, como movimiento político eso no existe. O sea, eso fue derrotado. Para empezar,
dejó de ser movimiento político para pasar a ser una banda de delincuentes asaltantes del poder. Entonces, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, cultural, económico, esa gente está derrotada. ¿Por qué no caen? Entonces, esa es la gran pregunta. Porque se le trata como se trataría a una dictadura de políticos, ¿no? Luchando democráticamente. Pero así todo, fíjate cómo lo tienen. Por cierto, quiero leerte son 5 puntos, 5 diferencias que escribe un sobreviviente de la tiranía cubana, que es Carlos Alberto Montaner, un hombre brillante, ¿ok? Que lamentablemente no me lo quiso grabar en video porque está escribiendo sus memorias en este momento. Vamos punto por punto. Él dice que hay 5 diferencias claves entre los dos embargos, ¿ok? Que el embargo de Estados Unidos a Cuba fracasó por unos motivos, pero que últimas medidas de los Estados Unidos a Venezuela sí son un éxito y sí tumban a la narcodictadura. Porque, entre otras cosas, por fin, internacionalmente ya se empieza a hablar de que es una banda de delincuentes, como hemos estado diciendo nosotros hace mucho tiempo. Primer punto, Cuba no comerciaba con Estados Unidos, pero sí lo hacía con el resto del planeta. Eso le permitió endeudarse con Japón, Francia, España, Argentina y Panamá. En esta oportunidad, la Casa Blanca ha sido muy clara. Los países y las empresas deben elegir entre hacer negocios en y con Estados Unidos o hacerlos con Venezuela. Es muy claro lo que sucederá. Hay otro punto que no vi. ¿Qué opinas de ese primero? Sí, fíjate que tiene la razón. Pero es que hay un punto particular adicional, que es que Cuba pudo sobrevivir gracias a la alcahuetería latinoamericana y de los países que en medio de la Guerra Fría, para buscar un espacio propio, incluida la Venezuela capitaneada por Carlos Andrés Pérez o por Rafael Caldera, porque todo hay que decirlo, veían como una forma de tener perfil propio en cuanto a política exterior, diferenciarse de los Estados Unidos, manteniendo relaciones con Cuba. Y permitiendo contactos y convenios e intercambios de todo tipo. ¿O es que acaso no se la pasaban en Caracas y haciendo gira en Venezuela artistas cubanos al servicio del régimen, levantando divisas en Venezuela para llevarlas a su país? ¿O es que acaso no fue Jaime Lucinche el primero que llevó médicos cubanos a Venezuela? ¿O es que acaso no fue Fidel Castro invitado a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez? ¿O es que acaso no fue Rafael Caldera II a la cumbre iberoamericana con Fidel Castro sentado al lado? O sea, todas esas cosas no las va a tener Venezuela porque nadie se quiere retratar con un narcorrégimen, a menos que sean de la misma calaña. Antes que te salga espuma por la boca, que estuve a punto de ver un poquito, no, déjame continuar, espérate. Segundo, Estados Unidos ha creado otro foco de autoridad en Venezuela a partir de Juan Guaidó y la legítima Asamblea Nacional y le ha procurado un considerable respaldo internacional. Casi 60 países lo apoyan. El destino de Citgo en Estados Unidos está en manos de la oposición y es muy posible que Guaidó y sus asesores venezolanos dispongan de cierta injerencia en la implementación del embargo. Esa posibilidad se desperdició en Cuba cuando Obama, contradiciendo sus propias palabras y declaraciones, abrió incondicionalmente las relaciones con la isla y solo recibió de Raúl Castro el recrudecimiento de la represión contra los demócratas de la oposición. Exactamente. Y allí tienes la otra diferencia, que cuando se da el embargo contra Cuba, no se le quita nada prácticamente a Cuba en los Estados Unidos. Fue un embargo prácticamente punitivo como respuesta a la agresión en contra del capital proveniente de los Estados Unidos que fue expropiado en territorio cubano. Y no le dieron un centavo. Exactamente. No expropiaciones, confiscaciones, que no se le pagó a ninguno de ellos. Por lo tanto, la diferencia es que los bienes que tiene Venezuela y el dinero y todo lo demás y las propiedades que tiene el Estado venezolano en los Estados Unidos superan a las inversiones que tenían los Estados Unidos en Cuba al momento de la revolución, si vamos a contar dólar a dólar. Entonces, evidentemente, el daño que se le puede infligir a la tiranía venezolana es infinitamente superior al que se le puede infligir a la cubana. Tercer punto que nos diferencia de la situación que vivió Cuba, según Carlos Alberto Montaner, que vuelve a repetir para la gente que nos están escuchando tarde, es sobreviviente de la tiranía cubana
y uno de los principales intelectuales en lengua castellana. Que fino me salió eso de lengua castellana, ¿verdad? Tercero, la imagen del régimen de Maduro es espantosa. Está probado que asesinan. Es obvio que atropellan al pueblo. Se sabe por los testimonios de los encartados que es un narcoestado corrupto. Fidel hacía lo mismo, pero su imagen era mucho mejor. Cualquier jefe de Estado mostraba con orgullo su foto con el comandante. Iban a La Habana a verlo y a oír los disparates que decía, porque despertaba cierto interés antropológico. Maduro y su socialismo ornitológico, según dice Vargas Llosa, es el hazmerreír general. La revolución chavista carece de siquiera de una gloria ficticia como la que tenía la revolución cubana. Porque la revolución cubana vivió durante muchísimos años de la gloria de haber derrocado una dictadura a través de una lucha supuestamente heroica en las montañas. Gloria que se disipó muy rápido cuando vinieron los fusilamientos, cuando vinieron los atropellos, cuando vinieron los juicios contra intelectuales, la persecución en contra de todo tipo de minorías. Cuando eso ocurrió, el mundo hizo la vista gorda, ¿verdad? Eso es una gran realidad. Pero es que ni siquiera esa heroicidad muy poco genuina que se le atribuye a la revolución cubana se le puede atribuir a la revolución chavista. O sea, ¿dónde está la heroicidad del chavismo? Si Hugo Chávez lo que hizo en todos los momentos en que salió al combate como militar fue correr, esconderse y rendirse. Y lo vemos de Diosdado Cabello, que hasta se meó cuando lo fueron el 11 de abril a buscar. Y de Nicolás Maduro no se le conoce participación ni el 4 de febrero, ni el 27 de noviembre, ni el 11 de abril. No aparece en ninguna foto ni en ningún video. Por lo tanto... Cuarto. Dada esa imagen, es relativamente fácil que China y Rusia cambien sus alianzas. ¿Por qué y para qué sostener en el poder a un narcoidiota que habla con los pajaritos y encima está aliado con los terroristas islamistas que tanto en China como en Rusia han creado serios problemas? ¿Las considerables deudas contraídas por Caracas son la explicación? Es evidente que hay más posibilidades de cobrar acercándose a Guaidó que a Maduro. Incluso John Bolton dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos garantizara las deudas de si China y Rusia cambian sus alianzas y se colocan del lado correcto de la historia. Claro, maravilloso. El problema es que China y Rusia no están apoyando o por lo menos atacando al régimen chavista por el hecho de las deudas, sino que lo que en realidad le interesa tanto a China como a Rusia en este momento es tener alborotado el entorno geográfico y geopolítico de los Estados Unidos. Así como los Estados Unidos no se siente casada con los intereses de los demócratas de Ucrania. Ese no es el interés. El interés es alborotar del patio al contrario y hacer lo que dice la praxis marxista-leninista, ahondar las contradicciones en el bando enemigo. Entonces, ¿cuándo se acaba el apoyo de estos países a Venezuela? Bueno, cuando deje de ser necesario alborotar del gallinero a los Estados Unidos y ponerle palos a la carreta de la geopolítica hemisférica. Yo creo que va mucho más allá de la deuda, ¿no? Eso es totalmente cierto hasta hace poco tiempo, donde la ideología era fundamental y por encima de todo. Pero hoy en día que los chinos lo han demostrado y los rusos que están en la crisis económica en que están, ellos pueden hacerse llamar comunistas y el Partido Comunista ser el que dirige el país exactamente porque es la forma de tener una dictadura y un monarca. Porque ellos lo que son monarcas que heredan su familia, sus hermanos o sus hijos, heredan el poder cuando se mueren los padres. Pero es que hoy, ¿qué será más? Es tan importante para China esa posición geopolítica o menos que los negocios, que el dinero, que su presencia económica en toda América Latina, pero que no solamente en Venezuela, es que están en toda América Latina. Pero es que no es el problema de China en este momento. Recordemos que en este momento China y los Estados Unidos están en la guerra comercial más importante que se haya vivido en los últimos 100 años. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, ya Trump echó para atrás y dijo que quitó algunas de las medidas. Algunas. Pero estamos hablando
Exactamente. Yo creo que estamos hablando de una especie de nueva guerra fría, donde la cuestión se libra fundamentalmente en el terreno comercial. Pero viendo las cosas de esa manera y entendiendo las cosas de esa manera, evidentemente, cuando tú ves lo que ocurre en Hong Kong, cuando ves los apoyos a Venezuela, cuando ves el despliegue que en los medios occidentales tiene la lucha del heroico pueblo de Hong Kong en contra del comunismo opresor, o sea, nada de eso es casualidad. Aquí todas las naciones juegan hacia el buscarle al adversario el punto que le pueda fastidiar para exacerbarlo. Y eso es lo que está haciendo China con Venezuela en cuanto a Estados Unidos. Pero también es cierto que tanto China como Rusia, China más fuertemente y más obviamente, han aminorado la fuerza de su apoyo al régimen de Maduro. Es más, hasta Nicaragua y Bolivia. Vamos a estar. Entonces, quinto punto. Aunque Trump y Pence continúan repitiendo como un mantra que todas las acciones están sobre la mesa, la predilección de Washington y sus aliados es terminar con la narcodictadura por la impecable vía electoral. Todos están de acuerdo en que hay que reemplazar el Consejo Nacional Electoral, supervisar totalmente el uso de las computadoras para que no haya fraude y purgar el registro electoral. La vía electoral prueba a dónde puede marchar el país tras el cambio de régimen. Despeja el futuro. Solo queda solucionar el difícil problema de los victimarios, pero el buen trato dado en Estados Unidos al general Manuel Ricardo Christopher Figuera, nada menos que jefe del SEBIN, elimina toda duda. Por ahí van los tiros. Maduro, pues, está de salida. Él se lo ha buscado. Carlos Alberto Montaner. Bueno, que los ángeles digan amén, pero a mí no me preocupa solamente la salida de Maduro. A mí me preocupa la salida de todos, del chavismo en pleno. Bueno, porque es que estamos hablando de extirparlos a todos. No nada más a Maduro, porque que no nos vengan a barajar con esa, de que bueno, te entregamos a Maduro y ponemos a Diosdado, o entregamos a Maduro y ponemos a Padrino. No, estamos hablando del desplazamiento por completo de esta banda criminal, donde Maduro es uno más. Yo creo y entiendo que es que a ciertos elementos, como suele hacer la justicia norteamericana, le aminoran los pecados, las sanciones por los pecados, a cambio de que colaboren, ayuden a develar unos capos mayores o lo que sea en los juicios. Es posible que estén tratando de hacer eso con parte de la banda de narcotraficantes. Por ahí alguien dijo que porque a lo mejor los sobrinos e hijos de Maduro y de Cilia, ¿no?, y su libertad podría ser parte del acuerdo para que se vayan. Bueno, quién sabe, pero lo que sí es importante en este momento es que el venezolano común, sinceramente yo siento que está cansado de la impunidad. Cuando en estos días vimos al comisario Simonovic publicando una foto, cuando se encontró en Miami con un tipo que había sido uno de los acusadores privados en contra de él, en contra de los policías metropolitanos, mostrando su indignación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente quiere justicia. La gente necesita que la impunidad quede en el pasado. Esto no quiere decir que se le vayan a poner trabas a una transición, pero sabemos que si bien hay unas cuotas de impunidad siempre en estas cuestiones transicionales, mira, yo no creo que nosotros podamos vivir tranquilos en el futuro si los esbirros permanecen, algunos libres, otros disfrutando de lo robado y de lo atesorado, y algunos otros inclusive cambiándose de chaqueta y permaneciendo en el poder. Yo creo que finalmente Napoleón, yo de verdad creo que eso no es lo que aspira el venezolano que habla de cambio. Yo creo que el venezolano no siente que aquí podamos decirle a la gente: salimos del chavismo, pero perdonamos a algunas personas, y Tarek El Aissami sigue haciendo política y Diosdado sigue haciendo política. Yo creo que eso no se lo traga a nadie. Bueno, pero tampoco es que se está planteando que ellos siguen en la política, ni siquiera que ellos queden totalmente impunes. Yo no creo que estén planteando. Ojalá. Vamos a estar claros. Bueno, gracias entonces, porque sé que estás apurado, ¿no? Y antes que nos empiecen a insultar, vamos a seguir.
Ok. Gracias, Napoleón. Un abrazo, gracias. Hasta mañana. Bueno, siga, si usted quiere seguir directamente con Daniel Lara Farías, su email es dlaraf. ¿Y qué nos dice la Wicca? Hola, Napoleón. Para el miércoles 14 de agosto las energías se recaen sobre Ewas y nos hace referencia a la buena compenetración entre el jinete y el caballo. Representa el sentimiento de confianza entre dos partes, seres, grupos, empresas, etc., logrando una sola fuerza. Nos habla de cambios que deben ocurrir con confianza, ya que hoy es un buen día para dejarnos llevar por esa confianza, que puede anunciar un trabajo prolongado de reenfocar y de redirigir las energías. El signo mejor aspectado es Géminis, que será recompensado por el universo por toda la ayuda que ha dado a los demás. Cáncer, no te tragues la rabia y deja salir tus emociones, porque contenerlas puede enfermarte. Virgo, en este momento se presentan obstáculos, pero pronto todo va a comenzar a desenredarse. Escorpio, estás disperso. Necesitas poner más pasión para lograr tus deseos. Capricornio, necesitas descansar y si no lo haces, puedes caer en frustración. Piscis, el universo te ayudará a hacer lo correcto para evitar un gran desastre. Aries, nadie tiene la culpa de tus problemas. Asume tus responsabilidades para que veas la lección que debes aprender de todo esto. Leo, estás agotado, pero debes cumplir con tus compromisos porque si no, tendrás que enfrentar el fracaso. Libra, estás desperdiciando tu talento solo porque temes salir de tu zona de confort. Sagitario, estás en caos total y aunque comienzan a aparecer las soluciones, tú sientes que todo ha sido en vano. Acuario, actuaste de forma precipitada y ahora debes asumir las consecuencias. Tauro, debes dejar atrás lo que está mal y comenzar una nueva etapa para encaminarte hacia el éxito. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Virginia Escobar, y también le decimos a ustedes hasta mañana. Nuestro agradecimiento a Ángela Sago por su libro, además por su trabajo con nosotros y su libro En nombre de los pobres los multiplicamos, que lo consiguen en Amazon, al igual que el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, y nuestro agradecimiento y apoyo de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Todo lo que usted necesita para baile, ahí lo tienen en Aptitude Dancewear. Ellos hacen posible este programa 24 horas, Bravo 24, Voz de la Democracia y la Libertad. En 24 horas seguiremos con el análisis de las próximas 24 horas, señores. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún